vamos a hablar sobre los derechos humanos, qué son, cuáles son, para qué los utilizamos y de qué manera podemos conocerlos mejor, ¿no? Me encuentro aquí con Fermín Palagot, yo soy Pablo Jiménez y vamos a hablarles sobre derechos humanos. Bueno, vamos a empezar a definir qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar, residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Es decir, son todos los derechos que tenemos todos los seres humanos. Bueno, estos tienen unos principios. Básicamente, el primero es el principio de universalidad, el segundo es el principio de interdependencia, el tercero es el principio de indivisibilidad, el cuarto es el de principio de progresividad. Bueno, vamos a hablar un poquito del principio de universalidad. El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destaca inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. A grandes rasgos, señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. Ahora, vamos a hablar sobre el segundo principio, que es el de interdependencia. Este consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados entre sí. El siguiente es el principio de indivisibilidad. Se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en función a que poseen un carácter indivisible, pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su propia dignidad. Bueno, el principio de progresividad constituye una obligación del Estado para asegurar el proceso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. Esto es, que el Estado debe de proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. Como segundo punto, la promoción, el respeto, protección y garantía de los derechos humanos tiene la función de contribuir al desarrollo de la persona, buscar a todas las personas gozar de una esfera autónoma, representa límites a las actuaciones de todos los servidores públicos y por último crea condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar parte activa del manejo de los asuntos públicos y en adopción de las decisiones comunitarias. Esto es una vida democrática en general. Esto lo podemos ver en la Constitución, en el artículo primero, recién reformado el 10 de junio del 2011, el cual nos dice expresamente que ya, eleva al grado constitucional a los tratados internacionales. Ya no solo nos garantiza, sino nos reconocen todos nuestros derechos humanos. Ahora vamos a ver la diferencia entre garantizar y reconocer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Entonces, cuando yo te digo que te reconozco, es como un tema más abierto porque ya los tienes, es algo que ya tienes inherente desde el momento en que naces. A raíz de esta misma reforma hay una serie de reformas donde inclusive ya metemos en temas del sistema penitenciario, que luego, si te parece, hablamos en otro videoclip del sistema penitenciario mexicano, que es muy interesante. Ahora ya el Estado está obligado a respetar en base a los derechos humanos a los internos. Inclusive en la misma educación se anexó un párrafo donde nos expresamente pide que la educación sea respetuosa a los derechos humanos. Esto es un beneficio enorme. ¿Por qué? Porque se trata de que sea una herramienta de defensa más amplia para todos, sin distinción alguna. Inclusive el principio pro persona, que voy a hablar a pequeños rasgos de esto, es un principio en el cual dice que podemos agarrar todo lo que sea mejor para la persona. La persona es Pablo, Fermín, Juanito, quien sea. Inclusive hay un apartado donde dice que inclusive puede ser beneficioso para los mismos reos. O sea, si al reo le conviene lo establecido en la Constitución, lo agarramos. Mucho se ha hablado de que si es beneficioso, es un elemento retroactivo. ¿Por qué? Vamos a aclarar un poco que antes estábamos la Constitución y los tratados internacionales de los cuales México sea parte. El principal de ellos es el Pacto de San José. Así es. Bueno, estamos hablando de
¿Qué son? Ahora vamos a hablar cuáles son los principales derechos humanos. Bueno, todos son derechos humanos y todos son principales, pero ¿cuáles son algunos de ellos? Unos más importantes que otros, pero todos importantes por igual, entonces eso es lo mismo para todos, ¿no? Bueno, empezamos con el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad ante la ley, libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personales, libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta, derecho a la libertad de tránsito y residencia, libertad de asociación, reunión, manifestación, libertad religiosa y de culto, libertad, derecho al acceso a la justicia, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho a la audiencia del debido proceso legal, principio de legalidad, seguridad jurídica en materia de detención, seguridad jurídica para los procesados en materia penal, derechos de la víctima u ofendido, seguridad jurídica en las detenciones de la autoridad judicial, seguridad jurídica respecto a la imposición de sanciones y multas, seguridad jurídica en los juicios penales, derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, derecho a la propiedad, derechos sexuales y reproductivos, derechos de acceso a la información, derecho a la protección de datos personales, derecho de petición, derecho a la ciudadanía, derecho a la reparación integral y máxima protección, entre algunos otros. Está el de la educación, salud, vivienda, agua, saneamiento, el ambiente sano, la buena alimentación, etcétera, etcétera, agrarios, trabajo, seguridad social, de todo, hay de todo tipo de derechos humanos. Todo esto lo hemos resumido nuevamente en el artículo 1 constitucional, donde ya se reconoce como derechos humanos y de sus garantías. La garantía, ¿qué es una garantía? Es la manera en que tú puedes hacer valer tus derechos humanos, es la forma en que tú puedes llegar a hacer valer tus derechos humanos, esa es una garantía. Tenemos un medio, el cual para hacer que se valgan nuestros derechos humanos, que es el amparo. Nosotros como mexicanos tenemos el juicio de amparo, o este documento que nosotros podemos crear en base a que cuando una persona viola tus derechos, o ya sea una autoridad, que ahora en este nuevo proceso ya puede ser una autoridad, ya puede ser particular o puede ser de gobierno, como era antes nada más. Cuando alguien atropella tus derechos humanos, tú puedes fomentar este juicio de amparo para que te reparen. Esto es importante y hay organismos que los protegen. Por ejemplo, aquí en Yucatán, como saben, estamos en Yucatán, existe la CODEI. Así es. Entonces la CODEI, en caso de que se te violente algún derecho, emite una recomendación. A nivel federal está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que igual es la encargada de remitir recomendaciones a servidores públicos, inclusive dentro de las mismas reformas, de la cual se desprende del 10 de junio de 2011, podemos ver que ya dentro de los anexos a las reformas ya es una obligación del Estado acatar las recomendaciones de derechos humanos. Tan es así que un caso muy sonado aquí cerca en Quintana Roo, con el gobernador Roberto Borges, que no quiso acatar una recomendación, ya tuvo una serie de problemas legales, que lo cual no vamos a profundizar en eso porque no nos compete. Así es. Las recomendaciones es lo que todos peleamos por tener. Si no es así una recompensa por lo que nosotros estamos pidiendo, hacer valer nuestros derechos, solamente con hacer recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a alguna autoridad, con eso se conforman algunas personas. Y de hecho, ¿qué pasa si yo, funcionario público, no acato una recomendación de derechos humanos? Inclusive me pueden inhabilitar del cargo. Entonces ahí está la importancia, porque mucha gente dice, bueno, sí existen las dependencias, pero es que no me hacen caso. No, es importante reconocer que la CODEI está en el caso de Yucatán y en el caso a nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para hacer valer nuestros derechos. Ellos tienen lo que llaman visitadores. ¿Qué es un visitador? Es la persona que va contigo, te acompaña, te protege, te guía durante todo el proceso cuando se ha violentado algún derecho tuyo. También cuando tu país no te presta atención en ese sentido de que tú estás haciendo valer tus derechos, porque aquí en México es el amparo, en otros países tienen métodos diferentes para hacer valer estos derechos. Si tú en tu país no eres escuchado, ni te dan la oportunidad de poder reflejar lo que quieres
expresar en tu libre derecho de pedir que se te cumplan estos derechos humanos, pues ya está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal encargado de hacer los juicios en contra de particulares contra países concretos. Y había unos casos muy importantes como el que comentábamos un día en clase, el de caso algodonero, y hay otro más que es muy importante también que los lean, pero caso algodonero contra México es uno de los más importantes, donde de 3 personas de un cierto estado así quieren hacer valer los derechos porque matan a sus hijas. Entonces ellas recurren aquí al país, el país no hace nada, entonces Derechos Humanos las ayuda para llevarlas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ellos son los que dictaminan al fin una sentencia en contra de México que nunca se cumplió, ¿no? Pero bueno, eso es todo de derechos humanos a grandes rasgos. A grandes rasgos, no es Entonces, todo, hay mucho más de derechos humanos, tan es así que pues ya tenemos derecho del niño, de la mujer, Sí, de sí. los homosexuales, a la no discriminación, todo está plasmado en la Constitución. La información de que aquí damos la pueden checar, la pueden revisar, y Pues no olviden suscribirse aquí a nuestra página de Facebook. En YouTube estamos como YouTube diagonal Derecho y Sociedad Podcast. En Facebook igual diagonal Derecho y Sociedad Podcast. En Twitter @Sociedad Podcast, lo mismo. Y esperemos que nos den like y no se olviden de recomendarnos con sus amigos.